hablando en la clase pasada sobre posición anatómica. Esta posición es la cual el cuerpo humano no tiene que adoptarse para poder estudiar las estructuras que componen el cuerpo humano. Entonces, considerar la posición anatómica, no una persona que esté erguida, no con la mirada hacia adelante, las palmas de las manos orientadas hacia la parte anterior, los pies juntos también orientadas hacia la parte anterior. Esta posición en la cual se opta para el estudio, para el reconocimiento de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Si nosotros volteamos en esta posición, ya no es una posición anatómica, ¿no? La posición anatómica, la correcta, es la que vemos en imagen, y desde ahí se puede estudiar cada uno de los componentes que conforman el cuerpo humano. Vuelvo a repetir, esta posición anatómica pues se considera de pie, con los pies juntos, la cabeza, ojos, dedos de los pies y de las manos orientadas hacia la parte anterior. Entonces es la posición correcta en la cual nosotros debemos de considerar al cuerpo humano con el fin de estudiar cada una de sus estructuras. Posturas que también ustedes tienen que conocer referente, ¿no?, al estudio también anatómico del cuerpo humano. Son posturas que en algunos casos pues el dorso del cuerpo humano se encuentran hacia el piso, y esta posición o esta postura corresponde al decúbito supino, o también conocido como el decúbito dorsal. Cuando la cara ventral del cuerpo humano pues está pegado al piso, esta postura toma el nombre de cúbito prono, o también podemos decir el decúbito ventral. Bien, ahora vamos a hablar de planimetría. Planimetría pues es un conjunto de planos imaginarios que sirven de referencia para dividir el cuerpo humano en diferentes zonas, y estos nos van a facilitar el estudio anatómico del cuerpo humano. Entonces vamos primero a conocer este plano, que es el plano sagital. Como ustedes ven, también este plano sagital es conocido como el plano medio sagital. El plano medio sagital es un corte que se realiza de anterior a posterior, separando el cuerpo humano en dos porciones simétricas, una derecha y la otra izquierda, ¿no? Una porción o una parte derecha y la otra izquierda. También este corte o este plano nos permite el reconocimiento anatómico de cada una de las estructuras, ¿no?, a través de este corte que se presenta o se puede realizar ya sea en el cuerpo humano o en cada una de las regiones que componen el cuerpo humano. Otro corte que vendría a ser el corte frontal o corte coronal. Este corte, como ustedes observan, es un corte perpendicular al piso que divide al cuerpo humano en dos porciones, una anterior y la otra posterior. Podemos decir también con el siguiente término, que en el corte frontal o coronal el cuerpo humano se divide en una porción ventral y la otra dorsal. Son términos que podemos emplear en este corte, que es el corte coronal o corte frontal. Plano transversal y horizontal. Este plano horizontal divide al cuerpo humano en dos porciones, una superior y la otra inferior. El otro término que podemos emplear puede ser en una porción cefálica y la otra porción caudal. Son términos que nos va a permitir orientarnos a través de este corte transversal u horizontal. Ustedes se dan cuenta, miren este hombrecito, no solamente el corte transversal se puede realizar a la altura o dividiendo al cuerpo humano en dos porciones iguales, sino que también podemos escoger una de las regiones del cuerpo, miren, la región del miembro inferior. Entonces, yo quiero saber cómo o por qué estructuras está conformada la articulación de la rodilla.
Entonces hago un corte transversal a nivel de la articulación, de la rodilla, y yo puedo ver con todas las estructuras desde un plano superficial hacia el plano profundo de esta articulación. Entonces no solamente estos cortes o estos planos podemos hacer no al cuerpo humano, sino que también a cada una de las regiones. Igual miren aquí en el brazo, también un corte transversal seguramente para poder observar ¿no? Desde el plano más externo que vendría desde la piel hasta el tejido óseo. ¿No? De esa forma podemos identificar, por ejemplo, la piel, el tejido celular subcutáneo, la inervación cutánea, los vasos nervios no superficiales. Luego vamos a poder reconocer los músculos que están en un compartimiento anterior, en un compartimiento posterior, sus fases cervicales, superficiales, fascias profundas, arterias, venas, o sea, todas esas estructuras mencionadas, pues podemos reconocer a través de estos cortes o estos planos que podemos hacer en diferentes regiones del cuerpo humano. Algunos otros ejemplos en planimetría, por ejemplo, el plano medio sagital, ya dijimos, divide el cuerpo humano en dos porciones simétricas, una derecha y la otra izquierda. Pero si nosotros hacemos un corte, ¿no? paralelo al plano sagital, pues este plano va a ser el plano parasagital. Y también este plano parasagital pues nos va a permitir conocer otras estructuras que no podamos reconocer en un plano sagital, ¿no? Igual, miren, el plano sagital podemos hacer en la mano, ¿no? Podemos dividir a la mano en dos porciones, derecha e izquierda, también con la intención de identificar las estructuras que conforman la palma de la mano o bien el torso de la mano. En el pie también miren un plano sagital, la cual nos separa en estas dos porciones con el mismo fin de poder reconocer las estructuras que se encuentran en el miembro inferior, en este caso en el pie. El plano coronal ya dijimos que separa el cuerpo humano en una porción anterior y la otra posterior, también conocido como la porción ventral y la dorsal, ¿no? Los planos horizontales o transversales o axiales también nos van a permitir pues, el estudio de diferentes partes del cuerpo humano a través de estos cortes horizontales o transversales. Inclusive miren en el pie, ¿no? Se ha hecho un corte coronal separando todo lo que corresponde, ¿no? a los dedos del pie, a la parte anterior del pie y la parte del talón que vendría a ser la parte posterior del pie. Entonces, cortes que seguramente ustedes ya lo están revisando, estudiando en la actividad. Términos de posición y dirección. Para nosotros poder identificar, ¿no? qué estructuras se encuentran hacia la línea media o lateralmente a la línea media, siempre al cuerpo humano vamos a trazar esta línea, que es una línea imaginaria. Y esta línea imaginaria es la parte media del cuerpo humano, ¿no? Todo, en realidad la cabeza, el cuerpo, los miembros superiores, todo, siempre tracemos una línea media. A través de esta línea media lo vamos a relacionar quién se encuentra hacia la parte interna o hacia la parte externa o lateral. Entonces miren, la línea media divide el cuerpo humano en dos porciones iguales o simétricas. Todo lo que se acerca a la línea es conocido como la parte medial o lateral. Entonces miren, desde una posición anatómica, el miembro superior, ¿no? Este borde de aquí se acerca a la línea media, entonces el borde medial. Mientras que este borde de aquí se aleja a la línea media, sería el borde lateral. Si ustedes sonríen, ¿no? Sus incisivos centrales, ¿no? Las dos caras mesiales están hacia la línea media, ¿no? Entonces por eso son sus caras mediales y lo que se aleja vendría a ser la cara distal, no las caras distales. Entonces sí, cada uno de los componentes del cuerpo humano lo vamos a reconocer a través de, de estos términos de posición y dirección. Otro término, ¿no? Ya dijimos medial, lo que se acerca a la línea media, y lo que se aleja de la línea media vendría a ser lateral. Inclusive miren el tronco, ¿no? Dijimos la línea media, una línea imaginaria, ¿no? Lo que está cerca al tronco vendría a ser la parte medial, y lo que se aleja del tronco, el borde lateral o externo, ¿ya? Ahora,
En relación a la parte superior, por ejemplo, vamos a estudiar huesos del cráneo, ¿no? Entonces, primero vamos a tener que ubicar los huesos. Por ejemplo, el hueso frontal, ¿dónde se encuentra ubicado? En la parte superior ¿de quién? Del cráneo o de la cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar. Por ejemplo, si hablamos solo de la cabeza, ¿dónde está ubicada la cabeza? En la parte superior, ¿no?, del cuerpo humano, limitando con la región del cuello, ¿no? Entonces podemos decir también que la cabeza se encuentra en la parte más superior o cefálica del cuerpo humano, mientras que los pies se encuentran en la parte más inferior o caudal del cuerpo humano. Por ejemplo, en el sistema nervioso central vamos a hablar mucho de esos términos, ¿no? El cerebro, ¿dónde se encuentra? Dentro de la cavidad craneal, ¿no? El cerebro pues está insertado, ¿no?, caudalmente con el tronco encefálico. El tronco encefálico, el cerebelo, el miencéfalo, ropoencéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneal. Y caudalmente, ¿no?, saliendo por el agujero occipital se encuentra la médula espinal. Entonces son términos que nosotros los vamos a emplear, son términos de dirección, ¿no?, y de posición que también ustedes tienen que ir relacionándose y también aprendiendo, porque van a ser términos que lo vamos a tratar durante todo el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho superior, craneal, inferior, caudal, medial hacia la línea media, lo que se aleja de la línea media, lateral. En este caso el tronco, la línea media, y lo que está hacia la parte lateral del tronco vendría a ser el borde lateral o externo, ¿no? Ya dijimos, el miembro superior, este borde medial se acerca a la línea media, vendría a ser el borde medial, mientras este aquí que se aleja, el borde lateral, ¿ya? Ahora, en cuanto a superficie, todo lo que ustedes ven aquí, ¿no?, es la anatomía de superficie del cuerpo humano, que muchas veces ustedes a través de palpación o a través de la visión van a tener que reconocer. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no?, ¿qué se ve aquí? ¿Qué se llama esto de aquí? El surco submamario, ¿no? ¿A qué altura de la caja torácica se encuentra? O bien aquí, miren, ¿qué es este punto negro de aquí? A ver. ¿Qué es esto de aquí? ¿Ah? ¿No? Entonces sabemos que en la mama hay una superficie que es pigmentada. Una es plana y la otra es elevada, ¿no? Y si yo estoy hablando de la elevada, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? El pezón. Y si hablo de la aplanada, la areola, ¿sí o no? Entonces, por anatomía, ya me estoy dando cuenta. Y si yo les digo, ¿dónde está ubicada el pezón? ¿En qué altura del cuerpo humano de la caja torácica? Se miran a la altura del cuarto espacio intercostal en el varón. Y en la mujer va a depender del tamaño, ¿no?, del volumen. Pero su inserción se produce a la altura del segundo al sexto espacio intercostal, ¿no? Y quien se encuentra por debajo, el surco submamario, ¿no?, que es parte de la anatomía de la mama, ¿no? Entonces, a través de anatomía de superficie podemos reconocer ello, no solamente la mama, sino diferentes partes que corresponden al cuerpo humano. Entonces, miren, toda esta parte anterior o superficial, ¿no?, estaría formando por la piel, ¿no?, la parte superficial, si hablamos de plano, ¿no?, la piel. Y si yo hago un corte aquí, ¿no?, y tracciono esas paredes hacia los costados, saco todos los órganos, que me voy a encontrar hacia adentro, la parte más profunda del cuerpo humano, ¿no?, la parte más profunda. Y en la parte más profunda que voy a tener, ¿no?, la cara anterior de la columna vertebral. Eso vendría a ser la parte más profunda. Y si yo en la cavidad abdominal, no hago mi corte y saco los órganos, ¿y qué es lo que voy a ver en la parte más profunda? El espacio retroperitoneo, ¿no?, que también solamente en la parte media se encuentra la cara anterior de la columna vertebral, porque todo alrededor es por tejido blanco. Solo la columna vertebral corresponde a la parte ósea en la cavidad abdominal. Vendría a ser la parte más profunda del cuerpo humano. Y lo otro que hemos también hablado sobre las pleuras parietales y viscerales. Las pleuras, por ejemplo, en un pulmón, cuando hemos reconocido la anatomía de superficie,
El tejido que está íntimamente pegado al tejido del pulmón se llama la pleura visceral, ¿no? Porque se une el tejido pulmonar. Mientras la que se aleja y sirve de protección se llama la pleura parietal. Entre la pleura parietal y la pleura visceral siempre hay un espacio, ¿no? Un espacio que está ocupado por un líquido, ¿no? Y este líquido es el líquido pulmonar que ciertamente va a dar amortiguamiento de estos órganos, ¿no? Igual que el corazón. Entonces, no confundirse las pleuras viscerales con las pleuras parietales. Igual en el testículo también hay diferentes capas, fases, ¿no? Que son fascias viscerales, parietales. En su momento también lo vamos a identificar, porque esto es importante saber en qué parte de cada uno de estos órganos se encuentran protegiendo a estos órganos importantes que conforman el cuerpo. Otros términos que también ustedes tienen que considerar, ¿no? Todo lo que se acerca al tronco va a ser proximal. Todo lo que se acerca al tronco es proximal. Por ejemplo, miren el miembro inferior, lo que corresponde acá al muslo, se acerca al tronco, es el término proximal. Mientras todo lo que se aleja al tronco se le conoce como el término de distal. ¿Ya? Por ejemplo, mi mano, a veces mis metacarpianos, ¿qué son? Proximales, distales. Los metacarpianos, miren mi palma de mano, por la mano está formado por ¿quiénes? Está formado por los huesos de la muñeca, los metacarpianos, las falanges proximales, falanges medias, falanges distales. ¿Ya? Estoy hablando de aquí, de los metacarpianos. ¿Qué son? En mi mano, son proximales, distales. Proximales, ¿no? Porque se acerca al tronco. Mientras mis falanges son los que se alejan, vendría a ser distales. ¿Ya? Muy bien. Igual acá también términos de dirección, ya dijimos superior, craneal, en la parte inferior caudal, la línea media, que es importante siempre para poder ubicar cada una de las estructuras, la cara anterior, posterior, ¿qué más? Proximal, distal, ¿no? Son términos de posición y dirección. Ahora vamos a hablar sobre términos de movimiento. Los términos de movimiento describen básicamente a las articulaciones, ya que estas producen diferentes movimientos en el cuerpo humano, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren aquí, entre el húmero, aquí está el radio y el cúbito, ¿no? Acá hay la articulación del cuerpo, ¿no? Esta articulación está formada por 3 huesos. Entonces las articulaciones pueden estar formadas por 2 o 3 o más huesos, y estas van a producir movimiento. ¿Y qué tipos de movimientos nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo? Vamos a hacer el movimiento de flexión. ¿Cómo definimos el movimiento de flexión? Cuando 2 superficies se acercan, ¿no? Cuando estas 2 superficies se acercan, ¿ya? Se produce el movimiento de flexión. Y cuando estas 2 superficies se alejan, se produce el movimiento de extensión. ¿Ya? A ver, ¿qué otros movimientos de extensión ustedes pueden realizar? A ver. Abducción. Ya, esos son los movimientos, ¿no? De abducción. Pero estamos hablando en este caso de flexión, ¿no? Flexión es aproximación. Por ejemplo, miren, nuevamente con mis falanges, con mis metacarpianos, ¿no? Flexión y extensión. Entonces, ¿qué es flexión? Es la aproximación de 2 superficies vecinos, ¿no? Que prácticamente se van a juntar. Y extensión es cuando estos 2 segmentos pues se separan, ¿no? Por ejemplo, igual, miren el miembro inferior, pues este movimiento aquí, ¿no? Entre la pierna y prácticamente el tobillo se junta, se produce el movimiento de flexión, movimiento de extensión. Igual mi tronco puedo unir con la parte anterior de mi miembro inferior, produciendo el movimiento de flexión y extensión. Dos diferentes ejemplos que podemos hacer referente a este movimiento de flexión. Entonces, el movimiento de flexión
vendría a ser la aproximación entre sí de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. Mientras que la extensión vendría a ser el alejamiento de las superficies de estos dos segmentos vecinos del cuerpo. Uno es el acercamiento, el otro es el alejamiento. Flexión y extensión. Otro movimiento, ya como estaban haciendo en la parte de atrás, el movimiento de aducción y el movimiento, el de abducción y el de abducción. Aquí está la línea media, ¿no? Partimos de la línea media. Aquí está la línea media. Entonces, si nosotros o sea, aducción para este lado, aducción. Entonces, si aquí está la línea media, Convección. Y tú arriba, tus dos ya, entonces la línea media, cuando hacemos el movimiento de aducción, ¿qué es lo que pasa? El movimiento de aducción es en este caso de abducción, vendría a ser la separación de la línea media, ¿no? Es la separación de un segmento corporal del cuerpo humano que se aleja de la línea media. A ello se llama el movimiento de abducción. En este caso, cuando este segmento corporal del cuerpo humano, este segmento, se acerca a la línea media, va a ser el movimiento de abducción. Abducción es el acercamiento, también conocido como la aproximación de un segmento corporal hacia la línea media. Ejemplos de movimiento de flexión y extensión, para que ustedes más o menos lo definan, porque la semana que pasó he estado tomando, a ver, hagan un movimiento de protrusión, o sea, que se dan la vuelta por el mismo lugar, saltaban, hacían cualquier movimiento menos la de protrusión. Hagan un movimiento de flexión entre los huesos del carpo, tampoco podían hacer. Entonces, imagínense acá les estamos dando ejemplos y en el examen se olvidan de hacer todos los movimientos. Otro movimiento, ¿no? De extensión, ¿no? Extensión y flexión producido en el hombro, ¿no? Flexión y extensión producido en la parte inferior o en la cadera. Movimiento de flexión y extensión producido en los huesos de la muñeca de la mano. Flexión y extensión de los dedos de la mano en las articulaciones de los metacarpianos y también en las falanges de los dedos de la mano. Ya, entonces no se olviden, les pueden preguntar estos movimientos, ustedes tienen que hacer. Término de movimiento de rotación. Este movimiento de rotación lo vamos a definir desde esta posición inicial, ¿no? Ustedes de aquí, el hombrecito que está en la parte media, ¿no? Está sentado, y tomamos el ejemplo de aquí de la parte inferior, ¿no? Que corresponde al tobillo y al giro. Entonces el movimiento de rotación corresponde al giro de una de las estructuras sobre este eje, sobre el eje longitudinal. Entonces el movimiento de rotación es el giro de una estructura sobre su propio eje longitudinal. Cuando hacemos el movimiento desde el mismo eje hacia la línea media, acá está la línea media, no se olvide, se produce el movimiento de rotación interna. Mientras que cuando este movimiento se gira, ¿no? Desde su mismo eje longitudinal hacia afuera o hacia la parte lateral o externa de la línea media, se llama rotación externa. Rotación interna hacia la línea media y rotación externa hacia la parte lateral o externa de la línea. Pero ojo, sin levantar el talón del pie, ¿no? En el mismo eje longitudinal. Puede hacer otro movimiento de circulación también, ¿no? En el hombro.
movimiento circular, también la cabeza, movimientos circulares o movimientos de rotación, ¿no? Ya sea interna o externa. En este caso estamos hablando desde un eje longitudinal. Otros movimientos que corresponden a supinación y depronación. Ojo, aquí está la línea media, acá está la otra línea media. El movimiento en este caso de supinación. El movimiento de supinación, este movimiento de supinación, miren, es cuando el antebrazo, miren, solo el antebrazo, no todo el brazo ni desde el hombro, sino solamente el antebrazo gira hacia la parte externa, o sea, hacia fuera, hacia la parte lateral o externa. Lo que miren, el pulgar está posicionado hacia la parte lateral o externa, ¿no?, de la línea media. Existe la línea media, miren el pulgar mirando hacia la parte lateral o externa. La palma de la mano orientada a la parte superior. Entonces produce el movimiento de supinación. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos el movimiento de pronación? La línea media, miren el pulgar dirigido hacia la línea media, ¿no? O sea que el antebrazo gira hacia adentro, ¿no?, con una rotación interna, lo que lleva el pulgar en una posición medial. A este movimiento lo conocemos como el movimiento de pronación. Lo conocemos como el movimiento de pronación. Otro término de movimiento, el movimiento flexión plantar, ¿no? Como ustedes ven, este es el movimiento flexión plantar. Este movimiento flexión plantar es un movimiento del pie que está mirando hacia la parte, hacia abajo, hacia la planta del pie, ¿no? Entonces miren, la planta del pie orientada hacia el piso, hacia la planta. Movimiento del pie hacia abajo, ¿no?, hacia el piso o hacia la planta. Mientras que el movimiento flexión dorsal es cuando el pie está mirando hacia arriba. En este caso, miren, el dorso del pie se dirige hacia la pierna, ¿no? Se dirige hacia la pierna. Este movimiento es conocido como el movimiento flexión dorsal. Otro movimiento, el movimiento de inversión. El movimiento de inversión, miren, acá está la línea media, acá debería estar la otra línea media, ¿no?, del cuerpo humano, la línea media. Esto es el que pie, ¿ves? Derecho o izquierdo. ¿Ah? El izquierdo, ¿verdad? Entonces miren, el pie que tiene un borde medial que es este aquí, porque está cerca de la línea media. Tiene un borde posterior que corresponde al talón, su borde anterior que corresponde a los dedos, su borde lateral o externo que vendría a ser este aquí. Entonces el movimiento de inversión, ¿cómo definimos? El movimiento de inversión es cuando todo el borde externo del pie está asentado al piso, ¿no? Todo el borde externo del pie está asentado al piso y solo la planta del pie está dirigido hacia la parte medial o hacia la línea media. Entonces es ahí donde se ha producido el movimiento de inversión. Entonces el movimiento de inversión es el giro del pie hacia afuera apoyándose sobre su borde externo, ¿no?, lo que orienta la planta del pie hacia la línea media. Y el movimiento inverso, que vendría a ser el de eversión, como ustedes ven, en la línea media. Entonces el borde medial del pie asentado al piso y la planta del pie orientada o mirando hacia la parte lateral o externa. Ese movimiento es el movimiento de eversión. ¿Interno, interno? No, es así mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el movimiento de eversión? El giro del pie hacia adentro apoyándose en su borde interno
Y este lo se que orienta versiona. la planta, ¿no?, hacia la parte Así es. externa Ajá. o hacia la Eversión, parte lateral. este sí, eversión. Para entrar. Y es el movimiento de eversión. Porque no está lejos de la línea. El movimiento de protrusión. Protrusión es cuando Este es nuevo. algo del cuerpo humano lo dirigimos hacia la parte anterior. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren este ejemplo, ocluimos, juntamos el maxilar superior e inferior y deslizamos la mandíbula hacia la parte anterior, ¿no? Hacemos el movimiento de protrusión, proyectamos hacia adelante la mandíbula y se ha producido el movimiento de protrusión, también conocido como el movimiento de protracción. ¿Ya? El movimiento de protracción. A ver, ¿quién me puede dar otro ejemplo de protrusión? ¿Ah? ¿No? Si alguien saca la lengua y están sacando la lengua. Entonces miren la cavidad bucal, los órganos que están dentro de la cavidad bucal, las piezas dentarias, la lengua. En este caso su compañera saca la lengua. ¿Qué quiere decir? Que está saliendo de la cavidad bucal. ¿Qué se ha producido? Movimiento de protracción, ¿no? Por ejemplo, los que duermen con el dedo, ¿no? Duermen con el dedo. ¿Por qué? Pues les atrae recuerdo, ¿no? Los duermen con el dedo y descansan plácidamente. Entonces, todos los que son, ¿no?, todos los que tienen ese hábito, ¿no?, de chuparse el dedo, ¿qué es lo que pasa con los dientes? Se protruyen, ¿no? Se dirigen hacia la parte anterior. Por eso que los que se protruyen los dedos tienen una fascia o un perfil de pico de pajarito, ¿no?, hacia adelante. ¿Por qué? Porque los dientes se proyectan hacia adelante. Los dientes se proyectan hacia la parte anterior. ¿Ya? Este es un movimiento protrusivo o movimiento vestibulizado de las piezas dentarias superiores. Puede ser también dientes vestibulizados o protruidos en los incisivos inferiores, y eso nos va a dar una fascia, ¿no?, en un perfil totalmente convexo, ¿no? ¿Qué dice la estética? Cuando una persona es bella, especialmente las chicas, ¿no?, que se cuidan bastante, cuidan que ellas sean bellas. ¿Y qué es lo que buscan? No tener un perfil convexo, sino tener un perfil recto, porque es parte de la armonización, ¿no?, de la estética.